¿Alguna vez te has preguntado si hay algo que puedas decir antes de dormir que realmente toque el corazón de Dios? En Salmo 63:6, David declara: En mi lecho me acuerdo de ti, medito en ti durante las vigilias de la noche. Estas palabras revelan un secreto poderoso. Nuestras últimas palabras del día pueden ser una ofrenda espiritual que el Espíritu Santo valora profundamente. No se trata de fórmulas vacías, sino de expresiones genuinas que alinean nuestro espíritu con el cielo justo antes de cerrar los ojos. Hoy exploraremos las 9 palabras que el Espíritu Santo ama escuchar antes de que duermas. Te mostraremos cómo estas palabras pueden transformar tu descanso, llenar tu noche de paz divina y acercarte más al corazón de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti mientras duermes? Hay palabras que pronuncias y se pierden en el aire, pero hay otras que, cuando las dices, atraviesan el cielo, suben como incienso y llegan directo al corazón de Dios. Especialmente en esos momentos donde todo se silencia, cuando la oscuridad cubre la habitación, el cuerpo se rinde al cansancio y el alma se queda desnuda ante la eternidad. Justo ahí, cuando cierras los ojos y ya no hay nada que puedas controlar, es donde el Espíritu Santo se inclina, atento a lo último que sale de tu boca. Esas palabras, pequeñas en apariencia pero cargadas de poder espiritual, pueden ser la diferencia entre una noche vacía y una noche donde el cielo se abre. Y no hablamos de fórmulas mágicas o repeticiones automáticas. Hablamos de palabras que brotan desde un lugar sincero, desde la profundidad de un corazón que ha aprendido a rendirse, a confiar, a amar. La Escritura no deja lugar a dudas sobre el peso que tienen nuestras palabras. En Proverbios 18:21 leemos que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No es un dicho figurado, es una verdad espiritual. Lo que dices tiene el poder de marcar tu atmósfera, de atraer presencia divina o abrir puertas al temor. Es por eso que entre todos los momentos del día hay uno especialmente significativo para declarar vida, rendición y fe justo antes de dormir. Cuando el mundo se apaga, cuando los pensamientos quieren tomar control y cuando la vulnerabilidad es más real, el Espíritu Santo espera que le hables. No por necesidad, sino por amor. No porque Él dependa de tus palabras, sino porque tu alma sí lo necesita. Porque tu espíritu, incluso mientras duerme, puede alinearse con los propósitos del cielo. El salmista lo entendió bien. En Salmos 4:8 dijo: En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esta declaración no fue una simple frase reconfortante antes de dormir. Fue una afirmación espiritual que rompía con todo espíritu de temor, que cerraba el día con confianza y que dejaba el alma en manos de un Dios que nunca duerme. La paz no era el resultado de una cama cómoda, de un día sin problemas o de una mente despejada. La paz era fruto de una relación con Dios, una confianza que se construye palabra por palabra, noche tras noche. Porque lo que dices antes de cerrar los ojos no solo define cómo descansas, sino también cómo despiertas. Es un acto de siembra espiritual, y Dios nunca deja sin cosecha lo que se siembra con fe. Muchos pasan las noches atrapados en la ansiedad. Sus mentes viajan sin control, repasando errores del pasado o preocupaciones del mañana. Y aunque intentan encontrar alivio en distracciones, nada sustituye la voz del Espíritu que susurra en medio del silencio. Pero para escuchar esa voz, primero hay que hablarle. Primero hay que aprender a soltar, a declarar, a rendirse. Es ahí donde las palabras se vuelven armas, donde el simple hecho de decir gracias, confío, perdóname, se convierte en una invitación directa para que el Espíritu Santo habite ese lugar. Porque no hay oscuridad que resista una lengua que proclama luz. No hay ataque nocturno que prevalezca contra un alma que entrega su última palabra a Dios. En el Antiguo Testamento encontramos un momento profundamente revelador. El joven Samuel
aún sin conocer del todo la voz de Dios, fue llamado por él en medio de la noche. En 1 Samuel 3:10, Samuel respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta frase, pronunciada en la quietud de la madrugada, fue el inicio de una vida profética. Y aunque muchos se enfocan en el llamado en sí, hay algo más profundo: la disposición de Samuel para hablar con Dios mientras todos dormían. Mientras el mundo descansaba, Samuel tenía su espíritu despierto, y esa disponibilidad, esa entrega, comenzó con una simple declaración. Esa es la clave, porque cuando entiendes que Dios puede visitarte en la noche, que puede hablarte en sueños o ministrarte en el silencio, empiezas a preparar ese terreno con palabras llenas de intención. Comienzas a cerrar tus días como lo hacía David, con alabanza, con confianza, con gratitud. En Salmo 63:6, David escribió: cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche. No era una costumbre religiosa, era una necesidad espiritual. Meditar en Dios antes de dormir no es solo una disciplina, es un privilegio. Porque mientras otros se entregan al cansancio, tú puedes entregarte a la presencia. Mientras el cuerpo se rinde, el espíritu puede elevarse. Y todo comienza con palabras, con esas frases que parecen pequeñas, pero que abren los cielos. Con esas expresiones que, dichas desde lo profundo, hacen que el Espíritu Santo se acerque y diga: aquí puedo quedarme esta noche. Hay algo que sucede cuando decides terminar el día hablando con Dios. No solo descansas mejor, no solo te liberas del peso emocional, algo más profundo se activa. Tu espíritu se fortalece, tu fe se renueva, tus batallas internas pierden fuerza. Porque cuando decides declarar vida antes de dormir, estás diciendo al cielo y al infierno que tu alma no está sola, que tiene dueño, que está anclada en una verdad mayor. Es un acto de alineación espiritual. Por eso Jesús, antes de enfrentar el momento más oscuro de su vida, fue al Getsemaní a orar. En Mateo 26:39 leemos: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa oración, pronunciada en la noche, cambió el curso de la historia, porque fue en la intimidad de la noche donde se selló el propósito. Y si el mismo Hijo de Dios encontró en la oscuridad un lugar de rendición, ¿cuánto más tú y yo debemos buscar esa conexión antes de dormir? Cada día que termina es una oportunidad de rendir el alma, de dejar el orgullo, de soltar el control. No tienes que esperar al domingo ni a un momento especial. Cada noche es un altar. Cada cama puede ser un lugar santo. No importa si tu jornada fue caótica, si cometiste errores, si sentiste que no diste la talla. Dios no espera perfección, espera sinceridad. Espera que incluso con lágrimas puedas decir: aquí estoy. Espera que con una voz temblorosa puedas decir: gracias por no soltarme. Porque esas palabras tan humanas, tan reales, son las que el Espíritu Santo ama. Son las que hacen que el cielo se quede en tu habitación. Cuando decides hablarle a Dios antes de dormir, estás haciendo mucho más que cerrar el día. Estás abriendo un espacio espiritual donde los milagros pueden comenzar a gestarse. Estás dándole permiso a Dios para que ministre tus sueños, para que te hable mientras descansas, para que te fortalezca en áreas que ni tú mismo comprendes. El Salmo 16:7 dice: bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me instruye mi conciencia. Esa es la promesa, que aún dormido puedes ser guiado, que aún cuando tu mente descansa, tu espíritu puede recibir dirección divina. Pero eso no sucede por accidente. Sucede cuando tu última palabra del día está dirigida al cielo. Quizás no lo sepas, pero muchas de las batallas más intensas ocurren de noche. Pensamientos que atacan, culpas que regresan, miedos que se intensifican. Y no es casualidad.
porque el enemigo sabe que si logra dominar tu noche, tendrá ventaja en tu día. Por eso debes entender que tus palabras son armas, que cada vez que dices, Señor, confío en ti, estás levantando un escudo invisible, que cuando dices, Espíritu Santo, quédate conmigo, estás sellando tu habitación con su presencia. Y aunque no lo veas, aunque no lo sientas de inmediato, el mundo espiritual se mueve, el cielo responde, los ángeles acampan a tu alrededor. Nada de esto es superstición, es verdad bíblica. En Salmos 34:7 está escrito, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero esa protección se activa con la fe, y la fe se activa con palabras. Por eso no puedes terminar tus días en silencio. No puedes cerrar los ojos cargado de pensamientos sin haber soltado una palabra de vida. No puedes dormir en derrota cuando tienes el poder de declarar victoria. Aun si todo salió mal, aun si fallaste, aun si sientes que no puedes más, hay palabras que puedes decir. Palabras que el Espíritu Santo anhela escuchar, porque no busca discursos largos, busca sinceridad, busca conexión, busca corazones que antes de dormir le digan, aquí estoy, haz tu obra en mí. Y cuando haces de esto un hábito, algo en ti comienza a cambiar. Ya no temes al mañana, ya no cargas el ayer, porque cada noche te conviertes en un adorador que, aún en el silencio, aún en el cansancio, elige declarar vida. Porque sabes que no estás solo, porque sabes que tus palabras tienen peso, y porque sabes que el Espíritu Santo está ahí, esperando, escuchando, listo para habitar en cada rincón de tu alma mientras duermes. En las Escrituras el descanso nunca fue presentado como una simple pausa física, sino como un escenario profundamente espiritual, donde Dios establece comunión con el ser humano. Desde el principio, cuando Dios reposó el séptimo día, estableció una dimensión de santidad sobre el descanso. No fue por fatiga, sino por propósito. Génesis 2:2 declara, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ese reposo no fue vacío, fue lleno de presencia. Fue la separación de un espacio para que lo divino habitara en lo humano. Esa fue la intención original. Y esa intención sigue vigente cada noche cuando cierras los ojos. Porque no se trata solo de dormir, se trata de entrar en un tiempo donde el Espíritu Santo puede hablar, ministrar y renovar. Cada vez que se menciona la noche en la palabra, hay señales de encuentros sobrenaturales, de direcciones divinas y de intervenciones celestiales. No es coincidencia. El descanso nocturno fue diseñado por Dios como un espacio donde el alma se vuelve más sensible, donde los sentidos físicos se apagan y el espíritu puede percibir lo eterno con mayor claridad. En Job 33:14-15 leemos, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho. Este pasaje revela que la noche es un canal de comunicación elegido por Dios, no porque Él no pueda hablar durante el día, sino porque en la quietud de la noche, la resistencia del alma disminuye y la disposición se incrementa. El Espíritu Santo no necesita palabras humanas para actuar, pero ha elegido responder al corazón rendido, al alma que busca, al espíritu que se dispone. Cuando decides santificar tu descanso nocturno con palabras que fluyen del corazón, estás diciendo al cielo que esa cama no es simplemente un lugar de reposo físico, sino un altar espiritual. El profeta Isaías dejó una declaración poderosa en Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. No hay separación entre descanso y búsqueda. No hay diferencia entre noche y comunión. El verdadero descanso incluye adoración, incluye entrega, incluye disposición. Y todo comienza con una palabra pronunciada en reverencia, una frase que conecta el espíritu con el espíritu. Dormir entonces es una oportunidad, es un acto de fe,
una expresión de confianza, porque al dormir reconoces que no puedes controlar, que no puedes vigilar, que necesitas que otro cuide, proteja y dirija. Esa entrega se vuelve una expresión clara de dependencia. El Salmo 121:4 nos asegura: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Espíritu Santo no duerme, Él permanece atento, está listo para ministrar, pero necesita que le des espacio, necesita que le abras la puerta antes de cerrar tus ojos, no porque esté limitado, sino porque el respeto a tu voluntad es parte de su esencia. Cuando un creyente habla con Dios antes de dormir, no está repitiendo un ritual, está activando una atmósfera de revelación. Está reconociendo que su espíritu puede seguir en comunión mientras el cuerpo descansa. En Cantares 5:2 se lee: yo dormía, pero mi corazón velaba. Esta imagen poética revela una verdad profunda: que el alma que ama a Dios, incluso en el descanso, permanece conectada. No hay desconexión en el verdadero amor espiritual. El descanso nocturno no interrumpe la relación, la profundiza, porque en ese lugar de silencio, de vulnerabilidad, el espíritu encuentra un espacio donde hablar sin interrupciones, donde sanar sin resistencias, donde alinear sin obstáculos. La comunión nocturna es una expresión de madurez espiritual. No es solo para quienes comienzan a caminar con Dios, sino para quienes han entendido que todo momento es valioso para la relación divina. El Espíritu Santo desea más que visitas ocasionales. Él anhela morada, y el descanso es una de las puertas más constantes que tiene para entrar. Pero esa puerta no se abre con métodos, se abre con palabras que nacen del Espíritu, palabras que no se dicen por costumbre, sino por amor, palabras que pueden parecer simples, pero que tienen el poder de invitar al cielo a tu habitación. El apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta santificación total incluye el cuerpo que duerme, el alma que sueña y el espíritu que permanece despierto. No hay fragmentación en la obra del Espíritu. Él actúa sobre la totalidad del ser, y el descanso es el escenario donde esa obra continúa, si se lo permites. Si tus últimas palabras del día lo invitan, lo reconocen, lo exaltan, entonces el descanso se convierte en territorio santo. Dios no diseñó la noche para el olvido, sino para la restauración. No la creó para el caos, sino para la reconstrucción. Por eso Jesús muchas veces se apartaba durante la noche para orar. En Lucas 6:12 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La noche no es un tiempo pasivo, es una dimensión activa de intercesión, de comunión, de sensibilidad. Es un espacio donde el Espíritu Santo se mueve con libertad en aquellos que están dispuestos a escucharlo. Y ese movimiento comienza con lo que decides decir antes de cerrar los ojos. Si el día ha sido pesado, la noche es oportunidad de alivio. Si el alma ha sido herida, la noche es territorio de sanidad. Pero nada de eso ocurre automáticamente. La disposición del corazón es clave. En Hebreos 4:10 se afirma: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entrar en ese reposo no significa simplemente acostarse, sino dejar de resistir, dejar de controlar, dejar de luchar por cuenta propia. Es rendirse, es declarar que se confía, es permitir que el Espíritu Santo tome el control mientras el cuerpo duerme. Y esa rendición se expresa con palabras, con frases que pueden parecer breves, pero que el cielo reconoce como portadoras de fe. El Espíritu Santo no se conmueve por la longitud, sino por la intención. Una sola palabra dicha con reverencia
puede abrir más puertas que discursos vacíos. Porque lo que se dice antes de dormir tiene eco en el mundo invisible. Puede detener ataques, puede romper cadenas, puede preparar visiones, puede sellar pactos. La noche no es neutral y quien lo comprende no la desperdicia. La convierte en altar. En toda la Escritura, Dios actuó poderosamente en las noches, en sueños, en visiones, en instrucciones secretas, pero esos momentos no fueron azarosos. Ocurrieron sobre personas que estaban alineadas, que habían preparado su espíritu, que habían hablado antes de dormir. El profeta Daniel recibió revelaciones mientras dormía. En Daniel 2:19 se relata: entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche. No fue una coincidencia, fue fruto de un espíritu conectado, de una búsqueda sincera, de un descanso consagrado. Esa es la diferencia entre dormir y descansar en Dios. Cada noche que termina con palabras dirigidas al Espíritu Santo es una noche que abre caminos espirituales, porque esas palabras construyen una atmósfera donde la presencia divina puede manifestarse sin barreras. El Espíritu Santo no irrumpe, Él responde, Él honra la disposición, y cuando ve un corazón que lo invita en la oscuridad, se manifiesta con luz, porque no hay sombra que impida su obrar cuando es bienvenido. El descanso es mucho más que una función biológica, es una plataforma espiritual, y lo que la activa no es el silencio, sino la palabra correcta. La Biblia no deja margen de duda. Nuestras palabras marcan atmósferas, abren puertas, direccionan el espíritu. Lo que digas antes de dormir no es solo el final de un día, es el comienzo de un movimiento espiritual. Es el acto de entrega más profundo que un creyente puede hacer. No solo estás diciendo buenas noches, estás diciendo: aquí está mi alma, haz con ella lo que quieras. Y ese tipo de entrega no pasa desapercibida. El Espíritu Santo se derrama donde es esperado, habita donde es invocado, se manifiesta donde es amado. Y esas palabras que Él ama escuchar antes de dormir no son elegidas al azar. Tienen propósito, tienen fundamento, tienen poder. Son palabras que declaran, que confiesan, que adoran, que entregan. Y cuando se pronuncian, el descanso deja de ser rutina para convertirse en una experiencia de comunión continua. Las palabras no solo comunican, también liberan. En el mundo espiritual, cada palabra pronunciada con intención es una llave que puede abrir dimensiones que antes estaban selladas. Hay expresiones que, cuando se dicen desde un corazón quebrantado y alineado con Dios, no solo son escuchadas, sino que son honradas por el Espíritu Santo. Antes de dormir, ese momento donde el alma se retira del ruido y el cuerpo se prepara para el descanso, esas palabras adquieren un poder particular. No son simples declaraciones, son llaves de acceso, llaves que desbloquean paz, restauración, dirección y comunión. Dios ha dotado al ser humano de la capacidad de hablar como un reflejo de su propia imagen. En el principio, Dios creó todo a través de la palabra. Génesis 1 está lleno de un patrón inalterable. Y dijo Dios, y fue así. Este principio revela que hablar no es un acto casual, es un acto creativo. Las palabras forman, transforman, restauran. Jesús mismo afirmó este principio con claridad en Marcos 11:23. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que se declara con fe y conforme a la voluntad de Dios tiene poder de manifestarse. Cuando se habla de las palabras que el Espíritu Santo ama escuchar antes de dormir, no se trata de repeticiones vacías ni de frases emocionalmente cargadas sin base. Se trata de llaves espirituales cuya raíz está en la Escritura, en la comunión profunda, en la sumisión voluntaria. Son palabras cortas, pero con un significado eterno.
palabras que han sido reconocidas por el cielo desde tiempos antiguos, palabras que no nacen de la carne, sino del Espíritu, palabras que han estado presentes en los labios de los santos, los profetas, los siervos que entendieron que no se puede cerrar un día sin rendir la última palabra a Dios. Estas palabras, cuando se pronuncian desde la intimidad del lecho, no se pierden en el vacío, se elevan como incienso. En Apocalipsis 5:8 se describe una escena celestial donde los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cada palabra cargada de fe y amor se convierte en fragancia para el trono de Dios. Y cuando estas palabras son dichas en ese momento de vulnerabilidad donde el día termina, tienen una cualidad especial. Se convierten en pacto, en consagración, en adoración pura. Una sola palabra puede contener más verdad que un largo discurso. Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34, y por eso lo que decimos revela nuestro estado interior. En ese sentido, cada una de estas palabras que el Espíritu Santo ama escuchar antes de dormir es también una confesión de nuestra condición. Son palabras que nacen de una dependencia sincera, de una conciencia clara de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Palabras como gracias, perdóname, confío, guíame, te amo, háblame, sáname, santifícame, permanece. Estas no se dicen por decir, se dicen porque se entienden, porque reflejan el deseo de ser moldeado por Él incluso mientras se duerme. La palabra gracias, por ejemplo, es una de las expresiones más poderosas que pueden salir de los labios de un creyente antes de dormir. No es solo cortesía, es reconocimiento, es afirmar que todo lo recibido viene de Él y que sin importar cómo fue el día, su mano estuvo presente. El Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. No hay entrada a la presencia sin gratitud. Cuando un corazón agradecido cierra el día reconociendo la bondad de Dios, está preparando un altar para que el Espíritu repose durante la noche. La gratitud no se basa en circunstancias ideales, sino en la verdad eterna de que Dios es fiel. Esa palabra, cuando se eleva con sinceridad, abre el ambiente espiritual para que la noche sea un lugar de reposo santo. Otra palabra profundamente apreciada por el Espíritu es perdóname, no como un acto de culpa repetitiva, sino como una expresión de humildad. Es reconocer que el día no fue perfecto, que hubo errores, pensamientos, actitudes que no estuvieron alineados con la voluntad de Dios. En Salmos 51:17 se afirma: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa confesión sincera antes de dormir rompe toda barrera espiritual, quita la carga, libera el alma, restablece la comunión. La noche se convierte entonces en un espacio de restauración y de gracia. Cuando se dice confío, se está soltando el control. Es una palabra de entrega, de renuncia a la ansiedad, de descanso en la soberanía de Dios. Proverbios 3:5-6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta palabra, dicha antes de cerrar los ojos, tiene un efecto inmediato sobre la mente. El Espíritu Santo responde a la fe. El alma que decide confiar es un alma que se somete, que espera, que no necesita entender para descansar. Esa confianza es llave que cierra toda puerta al temor y abre acceso a la paz. Guíame es otra expresión que mueve al espíritu. Es una invitación directa para que Dios tome la dirección, incluso mientras se duerme. El salmista clama en Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.
No hay descanso más profundo que el de quien sabe que no depende de su propia sabiduría. Esta palabra, cuando se dice antes de dormir, deposita la jornada siguiente en manos divinas. El Espíritu Santo no se impone como guía, Él responde cuando es invitado. Y la noche, ese momento de entrega, es ideal para clamar por dirección. Decir te amo al Espíritu Santo no es solo una expresión emocional, es una declaración de pertenencia. Jesús afirmó en Juan 14:21, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El amor declarado abre puertas a la manifestación. Cuando se le dice al Espíritu que se le ama, se está invitando su presencia, su consuelo, su gobierno. Esta palabra, pronunciada con reverencia y convicción, llena la habitación de su gloria. No hay noche vacía cuando el amor por Dios es lo último que se pronuncia. Háblame es una palabra que revela hambre espiritual, el deseo de no dormir sin haber oído su voz. En Jeremías 33:13 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa palabra abre dimensiones de revelación. El Espíritu Santo habla a los que tienen oídos atentos, a los que no se conforman con el silencio. Antes de dormir, clamar por su voz es abrir el alma a sueños, visiones, impresiones que solo el reposo puede facilitar. Esta palabra convoca el consejo divino. Sáname expresa vulnerabilidad y necesidad. Isaías 53:5 lo afirma, por su llaga fuimos nosotros curados. El Espíritu Santo es sanador. Su presencia trae salud al cuerpo, al alma y al espíritu. Cuando antes de dormir se clama por sanidad, se está activando su poder restaurador. Esta palabra no solo pide alivio físico, también se refiere a heridas del corazón, traumas, pensamientos dañinos. La noche es un terreno fértil para que el Espíritu Santo ministre áreas que durante el día no se permiten tocar. Santifícame es una palabra que revela deseo de transformación. No se trata de perfección, sino de intención. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Espíritu Santo es quien purifica, quien limpia, quien separa para lo sagrado. Esta palabra, dicha antes de dormir, expresa un deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Declara una disposición a ser moldeado, a ser separado del mundo, a ser portador de su carácter. Permanece es la última de estas llaves y quizás la más íntima. Es una súplica por su compañía constante. Jesús lo dijo en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Esta palabra pronunciada al final del día no busca una visita temporal, busca una habitación permanente. El Espíritu Santo ama habitar donde es bienvenido, y cuando esta palabra se eleva desde un corazón sincero, se activa su presencia continua. No solo se queda para la noche, se establece para la vida. Cada una de estas palabras tiene un poder espiritual inmenso, no por su sonido, sino por lo que representan. Son llaves que, usadas con fe y entendimiento, abren el descanso al mover del Espíritu Santo. Y cuando el creyente hace de estas palabras su lenguaje nocturno, la noche deja de ser tiempo de inercia y se convierte en un escenario de transformación divina. La noche no fue creada como una pausa neutra, sino como un espacio divinamente intencionado, donde la comunión con Dios puede alcanzar profundidades que el día, con sus distracciones, no permite. En las páginas de la Escritura, las noches no están vacías, están cargadas de apariciones, de instrucciones, de encuentros donde lo sobrenatural interrumpe la oscuridad para revelar lo eterno. Cuando uno entiende este patrón espiritual, comienza a mirar cada noche no como una rutina que simplemente se repite, sino como una ventana donde el cielo puede tocar la tierra en el silencio. No hay noche que Dios no pueda usar. No hay hora tardía que lo limite. Él es Señor del día y de la noche. Y en la historia de su trato con los hombres,
la noche ha sido terreno fértil para hablar, para intervenir, para dar forma a destinos. En 1 Samuel 3, el joven Samuel no estaba en medio de un culto, ni participaba en una manifestación pública. Estaba acostado en la quietud del templo y fue allí donde la voz de Dios rompió el silencio con su llamado. Esa voz no llegó cuando había ruido, sino cuando todo se había apagado. Y no fue una experiencia excepcional reservada para un profeta en formación. Fue una muestra del principio divino de que Dios se revela cuando el corazón está disponible y el entorno no estorba. Lo significativo no es solo que Dios hable de noche, sino que el alma dispuesta puede escucharlo aún en el descanso. Samuel respondió con una sencillez que movió al cielo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa disposición nocturna no fue decorativa, fue determinante. Fue la respuesta que convirtió una habitación común en un altar de revelación. Y cuando alguien hoy repite esa actitud, cuando se acuesta con el corazón abierto y la boca pronunciando palabras que el espíritu ama oír, algo en el mundo espiritual se activa. El mismo Dios que habló en el templo, el mismo que interrumpió el sueño del profeta, sigue caminando entre las habitaciones donde hay fe. La revelación nocturna también marcó la vida de Jacob. En Génesis 28, cuando huía sin dirección y se encontró con la noche como único refugio, fue allí donde tuvo un sueño que cambió para siempre su percepción del mundo espiritual. Vio una escalera que tocaba la tierra y el cielo, con ángeles que subían y bajaban, y oyó la voz de Dios confirmando su promesa. Jacob despertó con una conciencia renovada y exclamó: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Esa es la realidad que muchos desconocen, que aún en el cansancio, en la incertidumbre, en el exilio emocional, Dios puede hablar de manera clara, pero esa voz se manifiesta donde hay lugar, no se impone, se revela. La noche no fue una barrera para Dios, fue el escenario perfecto, en sueños, en visiones, en instrucciones precisas. Dios ha usado las noches para hablar a reyes, a profetas, a siervos, a pescadores. En el libro de Mateo capítulo 1 se narra cómo José, prometido de María, recibió en sueños la revelación de que lo que había en ella era del Espíritu Santo. No fue una conversación durante el día, fue una aparición en medio del descanso. El ángel del Señor se le manifestó en sueño, no con palabras de juicio, sino con dirección. Y la respuesta de José fue obediencia, porque cuando Dios habla en la noche lo hace con claridad, lo hace con propósito. No es una voz confusa, es una voz que alinea, que edifica, que establece rutas seguras en medio de caminos inciertos. Este patrón se repite en toda la Escritura. Nabucodonosor fue inquietado por un sueño que no podía interpretar. Su espíritu se turbó en la noche. No era un hombre justo, pero aún así, Dios usó ese momento para introducir a Daniel como intérprete de los misterios del cielo. Y fue también de noche, en visión, que Daniel recibió el significado de aquello que ningún sabio pudo explicar. No hay barreras para la revelación cuando el Espíritu decide hablar, pero tampoco hay manifestación sin disposición. Por eso las palabras dichas antes de dormir no son meros hábitos, son preparación espiritual, son expresión de búsqueda, son una forma de decirle al cielo: estoy listo para oír. El Salmo 17:3 dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has examinado y nada inicuo hallaste. La noche, más que un descanso corporal, es un campo de encuentro, de revisión, de ministración. Es el momento en que el Espíritu escudriña lo que durante el día se ocultó tras las actividades. Es allí donde el corazón se expone sin excusas. Y cuando esa noche se inicia con palabras de entrega, de gratitud, de rendición, el Espíritu encuentra un espacio fértil donde reposar. No visita al azar,
Él reposa donde es bienvenido. Pedro recibió una visión en la hora sexta, mientras estaba en reposo. El lienzo descendiendo del cielo con animales que según la ley eran impuros, vino acompañado de una instrucción radical: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esa revelación preparó el camino para que el evangelio se extendiera más allá del pueblo judío. Y todo ocurrió en un tiempo de quietud, en una hora donde la atención estaba dirigida a lo alto. Cuando alguien hace del descanso una oportunidad para alinear su corazón con lo eterno, el Espíritu responde con dirección. No es cuestión de repetir frases, es cuestión de crear el ambiente, es cuestión de cerrar el día con reverencia, de convertir el silencio en clamor, de transformar la oscuridad en expectativa. La historia de Pablo también confirma este patrón. En Hechos 16, mientras él y Silas estaban encarcelados y heridos, decidieron orar y cantar himnos a Dios en medio de la noche. No estaban en un templo ni en una casa cómoda, estaban en una celda. Pero entendieron que la noche no limita la gloria, que el dolor no impide la adoración. Y fue en ese momento que vino un terremoto, que se abrieron las puertas de la prisión, que las cadenas se soltaron. El milagro no ocurrió durante la actividad del día, ocurrió en la intimidad de una noche entregada a Dios, porque el poder se manifiesta donde la presencia es invocada y la presencia responde donde hay alabanza. La noche no es una interrupción del mundo espiritual, es un acceso privilegiado. Lo entendió Salomón cuando en sueños Dios se le apareció y le ofreció pedir lo que quisiera. No fue durante un sacrificio público ni en medio del consejo real. Fue en la privacidad de su lecho. Y la respuesta del joven rey fue pedir sabiduría. No pidió riqueza, ni venganza, ni fama. Pidió lo que agrada a Dios. Y por esa respuesta recibió no solo sabiduría, sino todo lo demás. Porque la disposición del corazón en la noche puede atraer bendiciones que el esfuerzo del día jamás alcanzaría. Cuando la Escritura dice en Isaías 30:21, tus oídos oirán una palabra detrás de ti diciendo, este es el camino, andad por él. No limita ese oír a la vigilia. Esa voz puede hablar en cualquier momento, pero se vuelve más clara cuando el alma ha sido entrenada a buscarla, a reconocerla, a recibirla. Y uno de los entrenamientos más efectivos es el que ocurre en el momento de dormir. Porque lo que se dice antes de cerrar los ojos prepara el terreno para lo que se recibirá durante la noche. La mente puede descansar, pero el espíritu permanece despierto. No todo lo que se sueña tiene origen divino, pero cuando se establece una rutina espiritual de entrega antes del descanso, los sueños pueden convertirse en vehículos de instrucción. En Números 12:6, Dios dijo, si hay entre vosotros profeta, yo el Señor, me manifestaré a él en visión, en sueños hablaré con él. Esa fue su propia declaración, y su palabra no cambia. Él sigue hablando, pero habla donde hay reverencia, habla donde hay apertura, habla donde el silencio no es indiferencia, sino expectativa. Los encuentros nocturnos con Dios no son privilegio de unos pocos, son respuesta a una disposición continua, son fruto de una comunión que no se detiene cuando cae el sol, son el resultado de palabras que preparan la atmósfera, de corazones que en lugar de desconectarse se acercan. Por eso el Espíritu Santo ama las palabras que se dicen antes de dormir, porque son un eco de lo que el alma anhela, de lo que el corazón busca, de lo que el Espíritu clama. Y donde hay clamor, hay respuesta. La noche puede ser el momento más profundo de comunión. Puede ser el terreno donde se revelan misterios, donde se activan promesas, donde se levantan direcciones para el nuevo día. Pero eso no ocurre por accidente. Ocurre cuando el creyente entiende que no hay tiempo muerto en la vida espiritual, que el descanso no es desconexión, sino comunión diferente. Que cada palabra antes de dormir puede ser una semilla que durante la noche da fruto en forma de visión, de paz, de revelación. El Espíritu Santo no está limitado por la oscuridad. Él es la luz que brilla en ella. El momento de cerrar los ojos cada noche
no es una simple desconexión del cuerpo, es una transición del alma hacia un terreno invisible donde se libra una batalla que muchos ignoran. La guerra espiritual no se detiene mientras el cuerpo descansa. Al contrario, en la quietud del sueño se activan fuerzas que buscan aprovechar la vulnerabilidad del alma no consagrada. Y es precisamente por eso que el Espíritu Santo desea oír ciertas palabras antes de que el sueño invada los sentidos. No porque Él lo necesite, sino porque esas palabras funcionan como sellos de protección, como escudos invisibles que resguardan la mente, el corazón y el espíritu del creyente mientras duerme. La Escritura no presenta la noche como un espacio neutral. En múltiples pasajes se describe cómo las tinieblas son aprovechadas por el enemigo para sembrar temor, confusión y desorden. En Job 4, 13, 14 se menciona: en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y temblor que estremeció todos mis huesos. Esta experiencia no era fruto de un simple malestar físico, era la manifestación de una perturbación espiritual. La noche tiene el poder de revelar lo que durante el día se oculta. Las fortalezas que aún no han sido derribadas, los pensamientos no rendidos, las puertas abiertas por palabras inconscientes o actitudes carnales, todo eso se manifiesta más claramente cuando los sentidos están en reposo. Por eso el enemigo apunta a ese momento, porque sabe que si puede influir en lo que sucede en la noche, tiene ventaja sobre lo que pasará al despertar. Las palabras que el Espíritu Santo ama oír antes de dormir no son solo un acto devocional, son una estrategia de guerra, porque sellan la atmósfera, desactivan accesos demoníacos y establecen cobertura. Efesios 6, 12 lo declara sin ambigüedades: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La referencia específica a las tinieblas no es simbólica. El reino de las tinieblas actúa con intensidad en la noche, cuando el hombre natural baja la guardia. Y esa es la razón por la que Dios instruyó a su pueblo a mantenerse velando en oración, incluso en medio de la noche. Jesús mismo, sabiendo lo que venía, pidió a sus discípulos en el huerto de Getsemaní que velaran con él una hora, porque entendía que en la noche se decidían batallas espirituales de gran peso. El descanso no equivale a inactividad espiritual. El cuerpo puede descansar, pero el espíritu debe estar cubierto, protegido, alineado. Y eso solo se logra cuando antes de dormir se han declarado palabras que marcan territorio, que colocan al Espíritu Santo como centinela, como guía, como fuego protector. El Salmo 91, uno de los textos más citados en momentos de peligro, establece una verdad poderosa: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No se trata solo de conocer este salmo, se trata de habitar en esa promesa. Y habitar implica intención, implica preparar la habitación con fe, no solo con silencio. Implica hablar antes de dormir, invocar, declarar, rendir. Porque lo que no se cubre queda expuesto, lo que no se somete al espíritu queda a merced de las tinieblas. Hay quienes sufren ataques nocturnos, sueños perturbadores, insomnio sin causa aparente. Y en muchos casos, esas experiencias no son médicas, son espirituales. Son el resultado de un ambiente no consagrado, de palabras no pronunciadas, de batallas no enfrentadas. El enemigo no teme a la rutina religiosa, pero sí tiembla ante palabras pronunciadas con autoridad espiritual. Palabras como te amo, confío, santifícame. Cuando son dichas con conciencia, se convierten en fuego que rodea el lugar de descanso. Zacarías 2:5 dice: yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Esa es la promesa.
fuego protector. Pero el fuego no se activa sin palabra, el muro no se levanta sin rendición. Jesús enseñó que la boca habla de lo que abunda en el corazón y esa abundancia se vuelve clave en el descanso. Lo que el corazón alberga se proyecta en la noche. Si hay ansiedad, se manifiesta. Si hay temor, se intensifica. Pero si hay fe, si hay rendición, si hay palabras de entrega, entonces el alma queda alineada y el enemigo no encuentra brecha. Porque donde hay verdad, no entra el engaño. Donde hay luz, la oscuridad retrocede. Donde el Espíritu ha sido invocado con sinceridad, no hay fuerza contraria que prevalezca. David comprendía esta dinámica espiritual. Por eso, en Salmos 3:5 declaró con seguridad: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No fue una expresión casual, fue el resultado de una vida que había aprendido a preparar su descanso en oración, en entrega, en confianza absoluta. Esa confianza se cultiva con palabras, se fortalece con declaraciones nocturnas que reconocen la soberanía de Dios y colocan cada pensamiento, cada emoción, cada carga bajo su dominio. Porque no es el cansancio lo que da descanso, es la comunión. No es el silencio lo que trae paz, es la presencia. Y esa presencia se invoca, se llama, se recibe, se honra. El enemigo no puede tocar lo que ha sido sellado por la palabra de Dios. No puede cruzar los límites marcados por una lengua que ha aprendido a declarar vida. Por eso Jesús dijo en Juan 14:30: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esa declaración es también una meta para todo creyente: llegar a ese nivel de pureza interior, de consagración, de santidad, donde el enemigo no encuentre punto de acceso. Y esa condición comienza con decisiones diarias, con hábitos espirituales, con disciplinas nocturnas que preparan el alma para habitar en cobertura. Antes de dormir, cada palabra dicha en dirección al Espíritu es como una piedra colocada en el muro que protege el alma. Cada frase de fe, de entrega, de amor, es una declaración de guerra contra la confusión, contra el temor, contra el engaño. Y aunque no se vean los resultados de inmediato, en el ámbito invisible los ángeles se movilizan, los muros se levantan, las trampas del adversario son desarmadas. Porque donde hay comunión con el Espíritu, hay victoria asegurada. Donde se pronuncian las palabras correctas, se establece un gobierno superior. El descanso deja de ser solo físico, se convierte en descanso espiritual. El alma no permanece inmóvil, se moldea, se forma, se transforma con cada acto de obediencia, con cada entrega diaria, con cada palabra que se pronuncia con propósito. Y cuando ese hábito de rendición nocturna se convierte en práctica constante, el alma empieza a reflejar lo que antes solo anhelaba. Porque la transformación no ocurre en momentos extraordinarios, sino en lo ordinario que se consagra. La noche, ese fragmento diario muchas veces desperdiciado, puede ser el taller donde el Espíritu Santo forma, pule y santifica al creyente que lo invita sinceramente a obrar. No se trata solo de buscar protección o consuelo. Se trata de permitir que el Espíritu actúe en lo más profundo, donde ninguna palabra humana puede llegar. Hebreos 4:12 lo declara con contundencia: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa obra penetrante no se detiene cuando el cuerpo duerme. De hecho, encuentra en el descanso un terreno fértil para operar sin interrupciones. La mente calla, los sentidos reposan, y el espíritu, si ha sido rendido en comunión, queda disponible para ser renovado. Cuando alguien hace del hábito nocturno una rutina de intimidad con el espíritu, lo que antes era solo repetición se convierte en transformación.
Las palabras ya no son un ejercicio superficial, sino expresiones auténticas de un alma que ha comprendido su necesidad diaria de ser moldeada. En Romanos 12:12 exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación no se limita a la vigilia. Abarca todo momento en que el corazón se dispone. Cada noche se presenta como una nueva oportunidad para entregar el día que termina y preparar el espíritu para el que vendrá. Y es ahí donde las 9 palabras cobran su dimensión más profunda, porque dichas de forma constante, con convicción, con fe, no solo sellan la noche, sino que van modelando el carácter. Un alma que cada noche declara: te amo, confío, santifícame, es un alma que cada día se parece más al Hijo, porque lo que se dice con sinceridad forma hábitos, y los hábitos espirituales forman identidad. El Espíritu Santo no busca perfección repentina. Él honra la constancia, honra al que, aunque con debilidades, se presenta cada noche con el corazón expuesto y la voluntad rendida. La transformación del alma no ocurre por emociones intensas, ocurre por decisiones firmes, y pocas decisiones son tan constantes como la de cerrar el día con palabras que invitan al espíritu a quedarse, a formar, a transformar. Segunda de Corintios 3:18 lo revela claramente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. Esa transformación no es instantánea, pero es irreversible cuando se cultiva desde el hábito. Y la noche, ese espacio íntimo, silencioso y sincero, es uno de los escenarios más poderosos donde esa imagen de Cristo se va formando. Cada alma que ha entendido esto comienza a valorar la noche no como una pausa en la fe, sino como un paso más en el camino de santificación. Y al hacerlo, la transformación se hace visible, no con alardes, sino con frutos, no con ruido, sino con firmeza. Porque quien ha sido transformado por el Espíritu no necesita demostrarlo. Su vida lo revela, su paz lo confirma, su lenguaje lo expresa, porque las palabras que antes eran repetición ahora son convicción, y esa convicción tejida cada noche en comunión se convierte en el cimiento de una fe inquebrantable. Cuando se apaga la última luz y el silencio se adueña de la habitación, hay un momento que no todos alcanzan a percibir. Es ese instante invisible, ese breve suspiro entre la conciencia y el sueño, donde el alma aún tiene voz y el espíritu aún responde. En ese intervalo sagrado, donde nada más habla, una sola palabra puede decidir lo que sucederá en lo profundo. Y es ahí, precisamente ahí, donde el Espíritu Santo aguarda, no para imponer, sino para habitar, no para exigir, sino para recibir lo que un corazón dispuesto quiera entregarle. Muchos creen que el día es el único escenario donde la fe se manifiesta, pero hay una dimensión más elevada, una que solo conocen aquellos que no desconectan su alma cuando cierran los ojos, porque cuando todo lo externo se apaga, lo espiritual se intensifica, y ese es el terreno que Dios ha reservado para los que desean más que una rutina devocional, para los que anhelan una relación que no termina con el cansancio, sino que atraviesa el sueño y despierta más fuerte. Las palabras que se dicen antes de dormir no se las lleva el viento, el cielo las guarda, las pesa, las recibe como ofrenda. Y quien ha aprendido a hablar al Espíritu en ese momento ha comprendido algo que trasciende la enseñanza y entra en la dimensión del amor profundo, que la intimidad verdadera no necesita escenario, ni horario, ni público. Solo requiere de una alma que anhele ser escuchada y de un Dios dispuesto a responder incluso en la quietud más absoluta. En ese nivel,
La relación con el Espíritu Santo deja de ser funcional y se vuelve eterna. Ya no se ora solo para pedir dirección o buscar protección. Se ora porque se ha descubierto que no hay mayor descanso que el que se encuentra bajo la mirada amorosa de aquel que no duerme. El alma entonces ya no ve el sueño como un final, sino como una oportunidad, y cada noche se transforma en un nuevo comienzo, uno donde lo importante no es lo que se vivió en el día, sino lo que se declara antes de cerrarlo. Hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con entrega. Hay puertas que no se abren con insistencia, sino con una palabra suave dicha en reverencia. Y hay dimensiones de revelación que no se alcanzan con estudios ni con métodos, sino con una intimidad que ha sido cultivada en lo secreto, en lo constante, en lo sencillo. Así actúa el Espíritu. No irrumpe con estruendo en medio del ruido. Él se manifiesta en el susurro de quienes han decidido cerrar cada jornada con el corazón postrado y la boca dispuesta. La verdadera profundidad espiritual no se mide por la cantidad de palabras, sino por la calidad de la entrega. Y esas 9 palabras, aunque breves, contienen en sí mismas el eco de una relación que ha sido probada, alimentada, vivida. Son palabras que el Espíritu reconoce porque nacen de la esencia, no de la apariencia. Palabras que no buscan respuesta inmediata, sino comunión permanente. Palabras que no se gritan, pero que resuenan en lo invisible con la fuerza de un pacto silencioso. En este tipo de relación, el creyente deja de temer a la noche, porque ya no representa oscuridad ni abandono. Es en cambio un lugar de encuentro, una cita ininterrumpida, un espacio donde el alma puede ser vista sin máscaras y el espíritu puede reposar en la certeza de que no duerme solo. Porque la presencia que lo rodea, lo cubre, lo guía y lo transforma, no se ausenta con el sueño, sino que lo habita. Esa es la seguridad que solo conocen quienes han aprendido a hablarle al espíritu cuando nadie más escucha. El alma que cada noche se expresa con esas palabras no solo construye un hábito, forja un altar, y sobre ese altar, noche tras noche, el Espíritu Santo desciende, no con fuegos visibles ni con voces estruendosas, sino con la ternura poderosa de quien ama habitar en medio de quienes lo invocan. Esa presencia no se improvisa, se honra, no se provoca, se invita. Y quien ha hecho de su descanso un acto de adoración continua, descubre que cada despertar trae consigo más que vida, trae propósito, trae dirección, trae paz. Porque la verdadera obra del Espíritu no ocurre en un solo momento glorioso, ocurre en la suma de instantes consagrados, en cada noche sellada con rendición, en cada palabra dicha con intención, en cada cierre de día ofrecido como sacrificio vivo, santo y agradable. Ese es el secreto que el cielo revela a los íntimos, y quienes lo entienden jamás vuelven a acostarse igual. Ya no duermen para descansar, duermen para ser transformados. Ya no cierran los ojos como quien apaga una luz, lo hacen como quien abre el corazón a la eternidad. Y esas palabras, sus 9 palabras, se convierten en llave, en sello, en perfume, en declaración de amor que no cesa ni siquiera cuando el cuerpo descansa, porque el espíritu, al entregarse, continúa adorando.